Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Este día estaré predicando el tema la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén. Dice así la palabra de Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oremos. Amado Padre, una vez más hemos leído tu santa palabra en esta tarde y te pido, Señor, que me ayudes para poderme dar a entender, Señor. Tal vez, amado Padre, yo no puedo hacerlo de la manera, Señor, más correcta, pero si tú me ayudas, entonces lo podré hacer, Señor. Que puedan entender, Señor, todo aquel que va a escuchar, que puedan entender lo que tú quieres transmitir. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. La fidelidad de Dios a sus promesas. Hermanos, cuando hablamos de promesas, quiero decirles en primer lugar que la palabra promesa sí podemos definirla como la acción de asegurar algo que se realizará en el futuro. Una promesa es una acción, ¿verdad? La acción de asegurar algo que se realizará en el futuro. Cuando las personas, es bastante común que cuando las personas se casan, ¿verdad? Es bien común, hacen promesas, ¿verdad? Cuando se están casando. Promete usted, le dice el pastor o el oficiante, ¿va? Que la va a amar, estará con ella en la enfermedad, estará con ella en esto y en lo otro. Está haciendo una promesa. Lo mismo nosotros sabemos de que cuando un funcionario toma posesión de su cargo, también hace promesas. Y hasta la mano ponen en una Biblia. Eso es ¿qué es lo que están haciendo? Están asegurando algo que van a realizar en un futuro. En el momento en que está poniendo la mano y está haciendo promesa de que va a servir fielmente en el cargo, en ese momento no ha realizado todavía lo que está prometiendo. Lo que está prometiendo se va a realizar en el futuro. Entonces es una promesa. Lamentablemente, estimados hermanos, la humanidad fallamos, ¿verdad? La humanidad fallamos en cumplir las promesas que muchas veces hacemos. Con frecuencia hacemos promesas y no se cumplen. Algunos más que otros fallamos en no cumplir las promesas. Entonces, prometemos y no cumplimos. Sin embargo, amados hermanos, es consolador saber de que Dios, en quien nosotros hemos confiado, en quien hemos depositado nuestra fe, y reitero, la confianza, es un Dios que no falla a sus promesas. Amén. Él no falla a sus promesas. Eso es consolador. Eso nos debe dar mucho consuelo. Porque, digamos, nosotros nos hemos entregado, ¿verdad?, en sus manos. Hemos entregado todo. ¿Por qué? Porque creemos en sus promesas. Nosotros sabemos de que esta vida, este mundo no es todo. La Biblia describe nuestra vida acá en esta tierra, nos describe como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? No es todo aquí en esta tierra. Entonces Dios ha prometido muchas bendiciones, tanto aquí en esta tierra como en el más allá, haciendo énfasis siempre en las promesas eternas.
casi Dios siempre se enfoca en las promesas eternas, ¿verdad? Porque, repito, es la morada en la eternidad, va a ser donde será establecido el hombre, pues, permanentemente. Entonces, Dios no falla a las promesas que hace. ¿Por qué no falla? Porque la fidelidad es parte de su carácter. La fidelidad, Dios no falla, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa cualidad. No somos fieles como lo es Dios. Entonces, si Dios hace una promesa, debemos creerlas a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. En esta tarde quiero hablar de 3 pasajes donde la Biblia afirma esa verdad. La Biblia, la palabra de Dios, afirma esa verdad. ¿Cuál verdad? La fidelidad de Dios a sus promesas. Cómo Dios promete y cumple lo que promete. Estamos acá porque, estimados hermanos, abrigados, esperanzados a promesas hechas en la Biblia. Si no estuviéramos perdiendo el tiempo aquí, el ser humano estuviera perdiendo el tiempo, le diera mejor rienda suelta pues a la carne, ¿verdad? Pero no, precisamente Dios ha hecho promesas, nos ha hecho promesas, y esas promesas Dios las cumple. Entonces, el primer pasaje del que quisiera hablar es precisamente este que les he leído primero, como lo es en Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. ¿Verdad? Como ustedes bien saben, Josué es el sucesor de Moisés. Josué es el sucesor de Moisés. Y yo siempre que leo la Biblia, hermanos, y esto es bien una disciplina que todos deberíamos de tener, hay que leer no solamente un pasaje bíblico, sino que hay que leer el contexto, el contorno, porque de esa manera se entiende mejor, ¿verdad? Un solo versículo pues tal vez no aclara todo. Entonces siempre me gusta leer, y por eso que casi siempre hablo del contexto del pasaje bíblico que leo. En este pasaje que les he leído en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45, vemos allí que el contexto es, amados hermanos, está casi ya finalizando el libro de Josué acá. Y resulta de que el capítulo 21 es como quien dice la culminación de un proceso largo. La culminación de un proceso largo. Y es la distribución de la tierra prometida. Dios prometió a Abraham. Estoy hablando de las promesas, ¿verdad? Que cómo Dios cumple las promesas. Que Dios es fiel a sus promesas. Entonces Dios le hizo una promesa a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Bueno, se la hizo. ¿Y saben cuántos? Pasaron siglos. Amén. No solamente pasaron unas cuantas semanas, pasaron siglos, amados hermanos. Aparentemente, pues esto ya todo había pasado, como la gente quizás se desesperaba. Sin embargo, mientras aparentemente Dios aparece como indiferente, la verdad es que Dios siempre está obrando. Y siempre está obrando en favor de aquellos que le aman, ¿verdad? Entonces, repito, aquí en este pasaje de capítulo 21, si ustedes lo leen todo del versículo 1 en adelante, ¿qué es lo que se está dando? Se está dando ya la tribu de Leví, ¿verdad? Creo que hemos leído la palabra de Dios. La tribu de Leví era una tribu pues que no tenía herencia, pues Dios era la herencia. Entonces, sin embargo, ellos tenían que tener algunas tierra también para vivir y para tener a sus ganados. Pero a ellos no se les dio así como se les dio a las otras tribus. Entonces ellos se llegaron a Eleazar y a Josué y a los demás líderes de las tribus, ¿a qué? A pedir el cumplimiento de una promesa que se les había hecho también
ahí en Números capítulo 35, versículos 2 al 4, si quisiera leerlo, Números capítulo 35, si alguien lo encontrara antes que yo, me gustaría que lo leyera. Capítulo 35 de Números, versículos 2 y 4, que dice así, si alguien lo... Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Muy bien. Aquí vemos de que a los levitas se les está haciendo una promesa de que iban a tener tierras. Y eso es lo que están haciendo precisamente. Estamos en el libro de Números, ahora volvemos a Éxodo. Ellos ya han conquistado una tierra, las tierras han sido repartidas entre las diferentes tribus. Eso lo pueden leer ustedes, repito, desde el versículo 1 en adelante. Y ese es el contexto de que está dando acá. Y resulta de que los levitas pues entonces se acercaron a Eleazar, a Josué y a los demás líderes de las tribus a pedir que se cumpliera esa promesa que Dios había hecho, que les iban a dar tierra también, ¿verdad? Eso es lo que ellos están pidiendo, están demandando lo que ya se les prometió. Dicho y hecho, se les dio. Entonces, de esta manera, Dios cumplió la promesa de darles esa tierra al pueblo de Israel y en esta ocasión a los levitas también, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, es decir, por todo lo que ha pasado anteriormente, ahora viene el versículo 43 y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. De esta manera, es decir, cuando ya le dieron la parte a los levitas. Es bastante, un poco profundo, digamos, pero esa es la historia, estimados hermanos. Los levitas eran una tribu designada para las tareas espirituales, ¿verdad? Los levitas eran la tribu de Israel. Habían 11 tribus que no estaban dedicadas al servicio, pero la tribu de Leví fue dedicada al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que alimentara espiritualmente al pueblo. Eso siempre, sí o sí. Por eso es que siempre la iglesia va a existir para ministrar. Y aquí estamos ministrando nosotros en estos momentos. Otros hermanos en otras partes están ministrando también. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin la palabra de Dios. El hombre tiene que vivir, tiene que recibir fortaleza espiritual, ¿verdad? El hombre necesita, así como necesita de comer comida física, también necesita comida espiritual. Cuando solo se come comida física, estimados hermanos, por mucho que el hombre pueda tener, por muchos placeres que pueda tener, siempre va a haber una necesidad espiritual. Entonces, la tribu de Leví era encargada de hacer eso, de alimentar a las demás tribus espiritualmente, de enseñarles la palabra, de interceder, en fin, de tener contacto con Dios para con ellos, de instruirlos en la ley de Dios, en fin, de todas estas cosas. Entonces, por lo tanto, ellos no recibieron tierra, pero las demás tribus tenían que darles a ellos. ¿Para qué? Para que también ellos pudieran vivir. Y les dieron también los ejidos. Los ejidos eran una especie de tierras comunales para que tuvieran los ganados. Es bastante profundo esto, estimados hermanos, pero ese es parte del contexto. Entonces, yo me quiero enfocar en lo que Dios promete y cumple. De esta manera. ¿De cuál manera? De la manera en que lo hicieron. Israel había finalizado un periodo, el periodo militar, el periodo de conquista para tomar la tierra de Canaán. Había finalizado. Ahora estaban en un momento, en un tiempo de transición,
donde se estaban haciendo los arreglos ya civiles para poder organizarse civilmente ya, ¿verdad? Entonces, ya Dios pues había hecho eso. Y cuando dice de esta manera Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado, ¿el qué está hablando? Está hablando de la fidelidad de Dios. Está hablándonos Josué de que Dios cumple sus promesas. No sé si alguien quisiera leer Génesis 12:7. 12:7 de Génesis. Si alguien lo encuentra, y si no, pues si yo lo encuentro se los leo, pero dice así, Génesis 12:7, lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le había aparecido a Abraham y le había hecho una promesa, ¿verdad? Le había hecho una promesa. Por eso dice el versículo 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. En Génesis 12:7 está la promesa. En Josué 21:43, ¿el qué está? El cumplimiento de esa promesa. Amados, esta es una de tantas promesas que Dios ha hecho que en el pasado y las ha cumplido. Entonces, ese Dios no cambia. El Dios en el cual confiamos, el Dios que le hizo esa promesa a Abraham, es el Dios a quien hoy en estos momentos nosotros estamos adorando y del cual yo estoy hablando. Entonces, amados hermanos, Dios ha hecho esas promesas, y así como ha hecho esas promesas, hizo esas promesas y las cumplió, nos ha hecho promesas a cada uno de nosotros, las cuales también va a cumplir a su tiempo y conforme a su santa voluntad. Así que no nos desesperemos. Por lo tanto, amados hermanos, fíjense de que el tiempo y la situación, las circunstancias pueden tender a desesperarnos a nosotros y tirar la toalla, digamos, al ver que aparentemente no se cumplen las promesas de Dios. Este pueblo fue uno de ellos. Se le hizo una promesa a Abraham, pero luego estuvieron ¿qué? Estuvieron sufriendo en Egipto. Luego Dios hizo una promesa de que los iba a sacar, y lo sacó, ¿o no? Amén. Sí lo sacó. Y que los iba a llevar a la tierra prometida, sí, y los llevó y los introdujo. Pero mientras tanto, en Egipto sufrieron, ¿no es cierto? Ahí los azotaban. ¿No es cierto que después que los sacó también sufrieron en el desierto? Amén. Y ahí estaban con penurias, amados hermanos. Y luego se enfrentaron a enemigos, a militares, a gente, a gigantes, ¿verdad? Es decir, y todo esto lo estaban viviendo ellos. Estaban en Egipto sufriendo, en el desierto sufriendo ataques ataques por enemigos. Y la tierra, ¿dónde estaban? Y estamos hablando de que pasaban y pasaban los años, los siglos, y no se cumplía aquello. Entonces, amados hermanos, deben entender una cosa, de que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Les dije hace poco de que Dios se enfoca más que todo en la eternidad y no tanto en lo temporal. Hay que ver a Dios desde esa óptica, ¿verdad? Porque si lo vemos con nuestra visión, que es corta, nos vamos a desesperar y nos vamos a desanimar. Dios, amados hermanos, cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y el ver estas promesas cumplidas debe de ser un aliciente para cada uno de nosotros, porque esta es una garantía. Cuando nosotros vemos las promesas antiguas, las promesas hechas por Dios y cumplidas, son una garantía para nosotros, para creer. Ustedes bien saben en qué consiste una garantía. Yo me recuerdo, yo no sé si se da hoy en día, que una persona a veces que necesitaba dinero para comprar algo, y habían personas que le llamaban, o le llaman, no sé, prestamista. ¿Cuántos saben de eso?
Prestamista, tal vez la nueva generación no sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? El prestamista no le iba a dar a aquel dinero solo por dárselo. Tenía que llevar una garantía, las escrituras de la casa. Esa era una garantía, ¿verdad? ¿De qué? De que el que prestaba el dinero lo iba a recibir de nuevo. Tenía una garantía, ¿verdad? No era así nomás que se lo daba. Entonces, amados hermanos, Dios da como garantía estos hechos, es decir, el cumplimiento de promesas que ya ha cumplido. Nos da a cada uno de nosotros como garantía para que creamos en que Él cumple sus promesas. Y la garantía más contundente que la Biblia nos muestra es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su vida ministerial y también, estimados hermanos, su muerte, resurrección y ascensión. Esos, estimados hermanos, una gran garantía contundente. Dios prometió y Dios cumplió de que iba a venir un Salvador. Y de eso es lo que vamos a estar ya hablando más de que el apóstol Pablo lo saca a relucir. Por lo tanto, amados hermanos, las promesas cumplidas de Dios son garantía para nosotros hoy en día. ¿Y qué fue lo que cumplió? Bueno, Dios cumplió dándoles, amados hermanos, la tierra. Vean lo que dice allí en el versículo, el versículo 14. Primeramente les dio la tierra, en versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra. Y también le dio, según vemos en el versículo 24, le dio algo más que la tierra. Les dio reposo. Ya no iban a estar siendo hostigados. Les acabo de estar mencionando de que sufrieron en Egipto, sufrieron las penurias del desierto, sufrieron ataques de los enemigos. Y todo, cuando se está viviendo en tribulación, ¿quién va a tener reposo? No hay reposo. Pero dice aquí el versículo 44, y Jehová le dio, ¿qué? Reposo también. Dios les dio reposo. Espiritualmente, amados hermanos, cuando una persona viene con todo el corazón a Cristo, reposa también. Reposa de las cargas que trae, porque como un niño, digamos, se lanza en los brazos del Padre, el creyente, aquel que cree en Cristo, también se descarga en las manos de Dios, y Dios le da consuelo, Dios le da reposo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí les dio, dice, y Jehová les dio reposo. Allí el reposo ustedes pueden ver en Josué capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice allí? Empezando el libro. Dice Josué 1:13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Dios, amados hermanos, en el versículo 43, ha cumplido estas promesas. No solamente les dio la tierra, sino que también les dio, pues, el reposo. Dios cumple, amados hermanos. Esto es bien importante que lo tengamos presente para que no nos desesperemos. Una cosa que debemos de saber es que Dios cumple sus promesas, pero las cumple acorde a su voluntad y en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. En nuestro tiempo no es el mismo que el tiempo de Dios. Entonces, la otra cosa que es bien importante, que las promesas de Dios es importante que nosotros tengamos en cuenta, estimados hermanos, que las promesas de Dios no las van a detener otros poderes. Las promesas de Dios se cumplen. Vean lo que dice allí en el versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y dice allí, esto es bien importante, y ninguno
de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Es decir, no pudieron detener, no pudieron parar los enemigos poderosos, no pudieron parar el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a su pueblo. Dios las cumplió. Los enemigos quisieron parar el cumplimiento de esas promesas. Pero dice Josué 1:44, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Cuando las personas se ponen de parte de Dios, hermanos, Dios interviene. Vea, Dios nos da fortaleza. Hace poco les dije yo en mi intervención aquí en el momento de acción de gracias, que la gracia de Dios lo fortalece a uno en esos momentos pues difíciles. Los enemigos quieren destruirnos. El miedo, el desánimo pueden ser enemigos que tenemos nosotros, amados hermanos. Pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, quiero decirle que Dios va a vencer a esos enemigos. Y Dios va a cumplir la promesa de sostenernos, de guardarnos y de que sigamos pues adelante. La capacidad del hombre no es, Dios no basa el cumplimiento de sus promesas en la capacidad del hombre, sino en su poder y en su soberanía. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense que si fuera por voluntad de los hombres o por la fuerza de los hombres que Dios iba a cumplir sus promesas, no lo hubiera cumplido. ¿Por qué? Pues porque ellos no hubieran podido. Si ellos entraron allí, no es porque eran fuertes. Allí dice, fue porque Dios, porque Jehová los entregó. Fue Dios el que intervino. ¿Verdad? Nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer también, amados hermanos, las dificultades, las guerras que se nos pueden presentar hoy en día. Entonces, Dios cumple pues sus promesas. Ninguna promesa de Dios falla. Vean lo que dice el versículo 45. Dice ahí en el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No falló. Dios no falló en esa promesa. Allí no dice, estimados hermanos, algo. Allí no dice un poco. Allí no dice algunas cosas de lo que les prometió, que se cumplió, que se cumplió parcialmente. Todo lo que prometió se los cumplió. Allí dicen las últimas tres palabras. ¿Qué dice de las últimas tres palabras del versículo 45? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Entonces, no dice casi todo. O la mayoría. Muchas cosas. Todo dice, que todo se cumplió. Entonces, ¿qué significa esto? De que Dios cumple sus promesas. Y precisamente ese es el primer pasaje. También les quiero hablar tal vez un poco, tal vez más breve, acerca de otros dos pasajes para demostrarle que Dios cumple sus promesas. Amén. Amados hermanos, en el libro de Isaías, un pasaje muy conocido también, es el Dios, amados hermanos, le está haciendo a su pueblo también promesas. Capítulo 55 de Isaías. Fue una lectura que leímos, ahí está en el retazo bíblico. Vea, Isaías 55 del 6 al 11. Pero me quiero enfocar más que todo en los versículos 11 y 12. En los versículos 11 y 12, en eso es que quiero enfocarme. Del 10 y 11. Del 10 y 11. Isaías 55 dice, pone el ejemplo. Isaías, vea, inspirado por el Espíritu Santo, pone como ejemplo, digamos, a este elemento como lo es la lluvia, para hacer una comparación acerca de cómo Dios cumple sus promesas. No me salgo del tema.
Esto de que va a hablar de lluvia, de tierra, de semilla, todo es una comparación, es un respaldo de cómo Dios cumple sus promesas. El contexto de acá es precisamente que Dios le está haciendo una promesa a su pueblo que ha estado exiliado en Babilonia. Ahí han estado. Y ahora están a punto de salir. Ese es el contexto del capítulo 55 de Isaías. Ellos están a punto de salir. Y por si lo dudaban, Dios les dice lo que está acá escrito. Acá en el versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amados hermanos, Dios le está prometiendo a ese pueblo que está allí exiliado en Babilonia de que lo va a sacar. ¿Le está haciendo qué? Una promesa. Y hace la comparación de la lluvia. La lluvia, amados hermanos, cumple una misión. La lluvia cumple una misión. Nosotros sabemos de eso. Nosotros nos damos cuenta que la lluvia es un elemento que viene de arriba, cae abajo y hace un trabajo. ¿Qué pasaría, les pregunto yo, si no hubiera lluvia? No hay frutos, ¿verdad? Entonces, ¿quién envía la lluvia? Dios la envía la lluvia. Desde arriba la envía. Tiene una misión la lluvia. Viene de arriba, cae a la tierra. ¿Y qué es lo que hace? La hace germinar. Y luego vuelve por medio de la evaporación. Ustedes bien saben, nuevamente ¿a dónde? Arriba, ¿verdad? Dios hace esa comparación, que así es su palabra. De la misma manera que la lluvia no falla. Siempre que la lluvia cae acá, va a producir un efecto. Un fruto va a haber de esa acción de la lluvia. Cuando cae, moja la tierra, la conserva, y ustedes ya van a ver cómo están de verdecitos los pastos, los potreros. Ya van a dejar las vacas allá en nuestros países de andar rebuscando ahí con chiribiscos, ¿verdad? Sino que debe estar bien verdecito todo. ¿Por qué? Porque la lluvia va a venir. Entonces, Él le dice, de la misma manera que la lluvia sale, baja, moja la tierra, entonces, de esa misma manera, así es mi palabra. Mi palabra se cumple, en otras palabras. Así como el agua cumple una función, mi palabra va a cumplir esa función también. Ustedes van a salir de allí. Van a salir de ese estado de exilio, allí en Babilonia, y van a salir. Y dicho y hecho, la historia tanto bíblica como secular nos dice que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia y salió de allí. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Entonces, y allí les sigue hablando en el versículo 12 acerca de la condición en la cual iban a estar. Por eso, estimados hermanos, es consolador saber que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Nosotros fallamos muchas veces. Nosotros fallamos, repito, cuando hacemos las promesas, de diferentes clases de promesas. Todos los días, pues, la gente hace promesas, y las promesas más comunes que son las que yo les decía en la introducción. ¿Verdad? Que nos prometemos fidelidad, nos prometemos estar en las buenas y en las malas, y a la hora de las horas, ya no se cumple. Nosotros somos testigos de esa verdad. Y lo mismo pasa también con los políticos, que hacen promesas de construir puentes, incluso donde no hay ríos, y prometen que van a hacer o van a traer un río. Amados hermanos, pero la verdad de las cosas es que cuando llegan al poder,
no cumplen esa promesa. Pero Dios, el Dios en quien nosotros hemos creído, sí cumple esa promesa. Finalizo, amados hermanos, con lo que nos dice el apóstol Pablo. Ese es el tercer pasaje. En el capítulo 1 de Segunda de Corintios, aquí, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto que se está dando acá es acerca de la experiencia del apóstol Pablo, el cual está siendo acusado por opositores. Pablo está siendo acusado por opositores de que es un mentiroso, que es un hombre voluble. Decían los críticos de Pablo, decían, este hombre es voluble. Ahora dice una cosa, mañana dice otra. ¿Verdad? Así como abundan muchas personas que dicen una cosa, después dicen otra, y total de que no cumplen lo que dicen. Esa era la acusación del apóstol. ¿Y por qué estaban diciendo o calificándolo de voluble al apóstol Pablo? Pues porque Pablo había prometido visitarlos a ellos. Y resulta que por diferentes circunstancias, él no había podido cumplir esa promesa. Entonces decían que el mensaje era un mensaje falso, que era un mentiroso, él. Pero el apóstol Pablo les dice acá que su mensaje no es mentira. Que si bien es cierto que por diferentes circunstancias que le impidieron realizar la misión de visitarlos, ¿verdad? Pero que lo que enseñaba, que lo que predicaba, era cierto. Por eso dice allí en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 1 del 18 en adelante. Mas como Dios es fiel, ahí está hablando de ¿qué? De la fidelidad de Dios. Pablo va a responder a sus críticos de que ni él ni su mensaje es falso. Y va a demostrar de que él es fiel al igual, porque imita a un Dios fiel. Por eso dije aquí, versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. En otras palabras, yo no soy voluble. Eso es lo que les quiere decir. No es que hoy le pueda decir una cosa y mañana otro. No, ese no es mi mensaje, dice. Si bien es cierto que no pude cumplir aquello por otras circunstancias, no significa que mi mensaje sea falso. Eso es lo que les está diciendo. Dios es fiel, les dice. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, el mensaje, el hecho de que Cristo haya venido, el hecho de que Cristo haya nacido, desarrollado su ministerio, que haya sido muerto y que haya resucitado, es una garantía de que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que le está contestando. Y el mensaje que yo predico es precisamente acerca de Él, acerca de Jesucristo. Esa es la respuesta del apóstol Pablo a los críticos, ¿verdad? Y siempre está enfatizando la fidelidad de Dios, que Dios cumplió las promesas hechas en el Antiguo Testamento al mundo, puedo decir, en particular al pueblo de Israel, pero al mundo entero. Eso es lo que está diciendo. Y Dios en su tiempo lo cumplió. Eso dice Gálatas 4:4. Si no, pueden ver ustedes allí, hermanos, Gálatas 4:4. Les voy a invitar de que leamos este pasaje bíblico. En Gálatas 4:4 dice así la palabra de Dios. Todo esto para enfatizar el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento, miren bien, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene su tiempo en el cual actúa, en el cual cumple sus promesas. Así que Dios le está diciendo, el mensaje que nosotros predicamos, tanto yo, Silvano y Timoteo, Silvano el mismo Silas, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Versículo 20, porque todas, fíjense, el versículo 20 es bien importante, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Las promesas de Dios se cumplen, en otras palabras, y la evidencia contundente de esta verdad es que Cristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y ahora es nuestro Salvador. Por lo tanto, el apóstol Pablo está enfatizando ¿el qué? Está enfatizando la fidelidad de Dios. Está enfatizando de que Dios cumple sus promesas y lo está demostrando, poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que fue un ser que vino, vivió, tuvo su ministerio, es decir, predicó, trabajó acá en esta tierra y luego cumplió su misión, ¿verdad? Cuando lo llevaron a la cruz. Pero no, ahí no terminó todo, sino de que lo crucificaron, pero no fue eso, sino de que también resucitó. Entonces, Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, amados hermanos, debemos nosotros confiar. Nosotros, hoy en día, debemos de confiar plenamente en las promesas de Dios. Eso es una verdad que debemos de llevarnos para la casa. Debemos de confiar, no debemos de dudar. Número 2, que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, ¿verdad? No depende, sino de la voluntad y la soberanía de Él. De allí depende. Aunque parezca indiferente, Él siempre está obrando. Aparentemente nosotros decimos, Dios no me escucha. Asaf fue uno de esos. Dios no me escucha, pasan los días, y yo no veo la luz al otro lado del túnel. Solo veo oscurana, ¿verdad? Dios quizás no existe y por eso es que muchos se han vuelto ateos. ¿Por qué? Porque no entienden a fondo la forma en la cual Dios opera. Por eso es importante entender este libro, ¿verdad? Saberlo entender, cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios trabaja. Número 3, Cristo, amados hermanos, es la garantía de todas las promesas de Dios. En Él, en Cristo, hay perdón, sin el cual hay condenación. Si no hay perdón, hay condenación. En Cristo hay perdón, hay gozo, hay paz, hay vida eterna, hay descanso, hay resurrección y hay reino eterno. En Cristo están todas esas promesas ya hechas, amados hermanos, y nosotros podemos echar mano de ellas. Por lo tanto, quiero decirles de que Dios hizo promesas, no me salgo del tema. Dios hizo una promesa a Abraham, Dios se la confirmó a Moisés. ¿Cuándo se la confirmó? Cuando le dijo que fuera a Egipto a sacar a su pueblo. Le hizo una promesa de darles una tierra. Uno. Número 2, se la confirmó a Moisés al ir a sacar a ese pueblo, con la misión de ir a esa tierra. Número 3, se la cumplió a Josué, porque él fue el que repartió la tierra y, amados hermanos, la perfeccionó. Esa promesa la perfeccionó en Cristo Jesús. Le prometió a Abraham, se la confirmó a Moisés, se la cumplió en Josué y la perfeccionó en Cristo. Cantemos entonces con gozo después, amados hermanos, de que me quite de acá, con gozo ese himno que dice todas las promesas del Señor, que están acá, el himno número 331, que es, digamos, un himno, siempre les digo de que me gusta, preparar las enseñanzas con bases bíblicas y también con un mensaje cantado.
Nosotros no podemos, no se debe cantar solo por cantar, se debe de cantar con entendimiento. Y ahora vamos a estar entonando este precioso himno, todas las promesas del Señor Jesús. Prestemos la atención a ese himno y no olvidemos que Dios cumple sus promesas. Dios les bendiga. Amén. Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. He ahí la importancia de poner la mirada en Cristo y no en los hombres. Muchas personas ponen la mirada en el predicador y después salen decepcionados y dicen, no, es que mire, hizo esto y lo otro. Es que no tenía que poner la mirada ahí. Tenía que ponerla en Cristo. Él nunca le va a fallar. Voy a dar lectura a la lección verídica que dice, si Dios cumplió promesas hechas siglos antes, también cumplirá lo que ha prometido a los creyentes hoy. Dios nunca miente ni falla. Así es. Vamos ahora a entonar el himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en Él para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. En ellas confiemos siempre porque el Señor siempre cumple lo que promete a su tiempo, no cuando nosotros queremos que sucedan las cosas, sino cuando Él quiere que pasen, así son. Les voy a invitar a que se pongan de pie para despedirnos en palabras de oración, dándole gracias a cada uno de ustedes por haber compartido la adoración con nosotros en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor, por concedernos, Señor, el privilegio de congregarnos un domingo más en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, y tus promesas siempre son fieles. Ayúdanos, Señor, a que podamos siempre confiar en ti, a depender de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tus promesas siempre serán cumplidas a su tiempo, Señor. Gracias, Padre, por este servicio, Señor, en el que vamos, Señor, renovados, vamos llenos, Señor, salimos no como entramos, bendito Dios, salimos bendecidos de este lugar, Señor. Y por eso te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos bendice a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre, te damos. Bendiga, Señora, a cada uno de mis hermanos presentes, como aquellos que por algún motivo no estuvieron, Señor. Que sea, mi Señor, bendiciendo las necesidades de cada uno de sus hijos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén.